Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Esto es... No te lo puedo creer. 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 Не могу тебе поверить. Aquí estamos en este nuevo episodio de No te lo puedo creer. Un episodio que ustedes pueden escuchar en el momento que ustedes quieran. Y un capítulo de hoy que está bien interesante, porque quiero contarles que hay muchas personas que han estado indagando y en los últimos tiempos el tema de las energías, el tema de tener en cuenta momentos específicos de la vida para tomar decisiones se ha vuelto muy importante. Y ahí es donde me acompaña, obviamente, nuestro astrólogo de cabecera y experto en muchos temas, que es el profe Ricardo Villalobos. Un experto, ustedes van a entender en muchos temas que resultan bastante interesantes. Profe Ricardo, bienvenido a este episodio de No te lo puedo creer. Complacido de acompañarles. Profe, hay un misterio que a muchos les encierra cuando se trata de mirar el tema de los signos, de los planetas, de las energías, de cuándo es el momento propicio para tomar diferentes decisiones. Y es que dicen, ¿por qué resulta tan fundamental cosas como la hora, la fecha, y que muchos del signo tal vez no le paran bolas? ¿Qué pasa con esas personas para que traten de entender un poco la importancia de ese tipo de elementos? La astrología, si se trata de la expresión histórica, nos habla de un tiempo en el que la astrología hizo grandes esfuerzos para demostrar científicamente su validez, pero eso era imposible en su momento porque no había manera de por laboratorio dar una evidencia de que funcionaba. Pero ahora con los relojes biológicos y estos adelantos de la ciencia y el surgimiento de la cronobiología, ellos han constatado que los seres unicelulares, bueno, desde los seres unicelulares, todos ellos saben a qué hora sale el sol. Y precisamente los premios Nobel del año pasado lo que hicieron fue descubrir que nuestras células identifican exactamente el sitio en donde se encuentra el sol en cada momento del día. Así que esos son más que avales para la astrología que realzan la significación que tiene nacer en un momento o estar en un instante dado del día. Y por eso desde la más remota antigüedad se habla de la impronta natal, el sello que tiene el peso de nuestro nacimiento y del ángulo inicialmente del sol o de la relación que tiene el sol con la tierra. Profe, ¿qué hace, por ejemplo? Empecemos hablando de la hora. ¿Qué hace o qué influye que la hora en que uno nació termine siendo tan determinante para otro tipo de situación? Quienes nacen, por ejemplo, de 6 a 8 de la mañana, se llama la hora del hambre, porque es una hora donde pues el estómago está desocupado. Claro. Y uno tiene la necesidad de llenarlo. Entonces, por esa razón, se llama la hora de los que buscan respuestas. Los antiguos le llamaron la hora de los monjes, que buscan respuestas en lo divino, en lo sacro. Pero también se llama la hora del dolor humano y de la complejidad humana. ¿Por qué? Porque el sol a esa hora es frágil, el sol es débil. Uno puede de 6 a 8 de la mañana mirar el sol tranquilamente. Nadie se atreve a hacerlo a mediodía. Y cuando el sol está frágil, indica que quien nace bajo la luz de la fragilidad. Entonces eso quiere decir que es normal que quienes nazcan allí digan, fulano sufre, mengano padece, el otro está enfermo. Se llama la hora del monje, la hora del sanador, la hora del médico. Y por eso quien nace a esa hora, lo más normal es que siempre se encuentre con personas enfermas, que tengan problemas, líos, rollos, embrollos, y estén allí a pie juntillas en aras de ser fuente de soluciones y de claridades. Profe, ¿qué pasa ahora con las personas que nacen ya no horas de la mañana, sino, no sé si se divide mediodía y luego hablamos de la tarde, o termina siendo lo mismo después de las 12, o hay una diferencia? Lo que pasa es que el sol, aunque esto es algo simbólico, el sol tiene un anhelo, llegar a la cima, al punto más alto del cielo, al mediodía. Pero después de que ya el sol declina de su cenit, empieza a bajar el calor y esa energía luminosa empieza a perder vida. Por eso quienes nacen de las 12 del día a las 2 de la tarde tienen alma de migradores. Ya ellos están migrando a una nueva condición. Ya el sol empieza a descender y a esa hora nacen los viajeros, los extranjeros, la gente que necesita moverse, desplazarse y encontrar lejos de su patria la clave de la vida. Así que uno a esa hora le llama la hora del inmigrante, pero no solamente inmigrante en la expresión territorial y geográfica que eso sugiere, de decir me voy del país, aunque también de hecho, sino que también es la hora de los que migran a otras creencias y a otros ideales. Por eso se llama la hora de los que filosofan, de los que hurgan para encontrar respuestas y explicaciones. Algunos le llamaron aquella hora de los que todo lo saben. ¿Por qué motivo? Porque cuando el sol asciende es como cuando uno llena sus cántaros y ya después de que lo llenó ya no necesita nada. Entonces quienes nacen entre 2 del día y 2 de la tarde, lo normal es que digan, yo ya no necesito nada de este mundo, necesito del mundo divino, del mundo espiritual, necesito mirar más allá, o sea, necesito irme de este país. Y lo usual es que sean personas que no se hallan en ningún lugar como a gusto, porque tienen ese espíritu viajero y andariego que les pesa en el día a día. Para que ustedes, los que están escuchando este capítulo de No te lo puedo creer, vayan entonces por favor revisando la hora en la que usted nació y esos consejitos que son bien interesantes. Incluso uno puede decir, oiga, sí, por fin entiendo por qué este comportamiento, por qué esta actitud o por qué pasa este tipo de cosas. Profe, los que nacen después de las
las 2 de la tarde. Sí, pero por ejemplo, fíjate que esas horas, por ejemplo, las que hemos abordado... Hasta las 2 de la tarde. Sí, de 6 a 8 de la mañana, por ejemplo, esas son horas que se llaman horas de servicio, en donde el sol no tiene fuerza y seguramente la gente busca el amparo del otro o amparar al otro. De 12 del día a 2 de la tarde, les cuesta sobremanera solidificar sus acuerdos sentimentales, porque ¿sí? es la hora de los migradores y necesitan explorar nuevas cosas, necesitan caminar hacia otros destinos y por eso es una hora de dualidades, de ambigüedades, de dudas, de indecisiones. Y esas 2 horas de 6 a 8 y de 12 del día a 2 de la tarde son horas de personas que generalmente tienen dudas, dualidades, ambigüedades, tienen 2 relaciones simultáneamente y les es difícil saber qué van a hacer y por esa razón seguramente dicen quiero migrar a otro corazón, quiero migrar a otros sentimientos. En cambio quienes nacen de 2 a 4 de la tarde, pues esa es una hora en donde ya está condenado el día a declinar, la luz ya está condenada a declinar y lo que uno no hizo en el día ahí es lo último que uno puede hacer, pero los antiguos le llamaron la hora de la muerte porque está muriendo el día y por ese motivo es una hora de crisis, de metamorfosis en donde uno se pregunta, bueno, y al fin ¿qué es lo que pasa? Nuestro organismo tiene una dinámica y esa dinámica a la que el organismo se expone conlleva que el organismo esté, mejor dicho, tiene el último tiempo para poder completar sus procesos antes de que el día decline. Los antiguos simplemente le llamaron la hora de la crisis, de la metamorfosis. Uno como astrólogo piensa que es la hora del ave fénix y es normal que quienes nacen en ese margen de tiempo se pregunten el para qué de la vida, qué sentido tiene vivir, mejor no vivo más, mejor le voy a dar a la vida otro sentido y le llamaron también la hora de los alquimistas, que son aquellos que logran trascender, que logran vibrar en tonalidades más elevadas. Es como cuando uno se concientiza que vinimos a esta vida a cambiar y a evolucionar. Entonces, los antiguos también creían que a esa hora nacían los magos, los místicos, los devotos, los alquimistas fundamentalmente y aquellos que están llamados a preguntarse ese otro para qué y por qué de la vida, pero eso puede también llevarlos por laberintos de desazón, de desasosiego, de sentir pues que no hay sentido en muchas de las cosas que se hacen. Episodio de No te lo puedo creer. Hoy con el profe Ricardo Villalobos, que nos está instruyendo un poco sobre la importancia a propósito de la hora en que usted nace, la fecha en que usted nace y más adelante pues estaremos hablando también de cada signo que tiene detalles interesantes para que usted vaya revisando. Profe, sé que en este capítulo de No te lo puedo creer también están pendientes ahora los que nacieron después de las 6 de la tarde. Esto es como por franjas, ¿no? Como fraccionado. ¿De 6 de la tarde a qué? Por ejemplo, 6 a 8 de la noche, 6 de la tarde a 8 de la noche. Esa es la hora en la que antiguamente, cuando no había luz, nuestras abuelas, con los últimos albores del día, con las últimas luces del día, lo que hacían era terminaban de arreglar sus casas, de acomodar las sillas, de organizar para que al día siguiente todo estuviera perfecto, de dejar todo preparado con el fin de que al día siguiente pudieran hacer el desayuno fácilmente, o sea, de organizar todo para que al día siguiente las cosas siguieran un curso adecuado. Y generalmente es la hora, por culpa de eso, en donde uno a esa hora no está llamando para pedir un puesto, no está llamando para dar órdenes, se llama la hora secundaria. Quienes nacen a esa hora tienen una enorme capacidad de servicio, gran capacidad de dar de sí. Lo normal es que no busquen el protagonismo, sino que tengan líos con quienes ostentan el poder, porque tienen la capacidad de hacer y de generar cosas. Los antiguos le llamaron la hora de la hormiga, pues la que pertenece al hormiguero, no la reina de las hormigas, sino aquella que hace parte del conjunto. La que sale a cargar la hoja. Eso es. Entonces, esa es la hora de quienes asumen una cantidad de responsabilidades. Y uno astrológicamente le llama la hora del trabajador. Entonces, quien nace a esa hora dice, estoy ocupado, llámeme más tarde, ahora hablamos. Hay gente que siempre vive embolatada y por culpa del trabajo es posible que el tema de la pareja se dilate, que los hijos se pospongan o que simplemente el trabajo pese más que cualquier otra cosa. Pero también el sol ya ha declinado y la fragilidad a la que se expone por la ausencia del sol conlleva el surgimiento de enfermedades. Por eso se llama la hora de los procesos infecciosos, parecido de 6 a 8 de la mañana, que son horas de ciertos malestares y de dolencias, y quienes nacen allí deben duplicar los esfuerzos con una sola pretensión, encontrar la senda de la salud duradera, del bienestar. Entonces, más que quienes nacen a otras horas, pues ellos tienen que cuidarse enormemente, no dejar de hacer ejercicio, revisar la dieta, etcétera, porque puede haber cierta fragilidad física. Si usted no sabe a qué horas nació, es importante que averigüe en estos momentos que está escuchando este episodio con su papá, con su mamá, o averigüe a qué horas nació, porque por lo visto está directamente relacionado con detalles importantes de la personalidad que tenemos. Profe, ¿sería qué? ¿De 8 de la noche los que nacieron entre 8 de la noche y 10? ¿O ya? De 8 a 10 de la noche. Los animales a esa hora ya están resguardados, antiguamente nosotros también, y es una hora que se llama la hora del placer. Y fíjate que si uno revisa los noticieros, uno dice, pero los noticieros no los pasan a esa hora, los pasan a las 7, los pasan despuesito. Y sucede que esa hora se llama la hora del gozo y el placer, y es ahí donde pasan las novelas, donde la gente se distrae, donde la gente se ríe, la hora
hora del gozo, la hora del placer, la hora de la generación, de la procreación, la hora de la piel, la hora de la conexión profunda con el otro. Y por esa razón quienes nacen a esa hora pues están muy preocupados por el amor, giran en torno al amor. El amor es la esencia, la fuente nutricia de su hacer, determina su vida, marca sus cosas de una manera muy profunda. Pero también los antiguos le llamaron la hora del aplauso, pero no el aplauso por el gran esfuerzo, sino se llama la hora del espectáculo, en donde uno simplemente sin gran esfuerzo tiene reconocimientos, logros. Algunos astrólogos le llaman la hora del deporte y se llama la hora del azar y de aquello que la vida ofrece sin realizar mucho esfuerzo. Pero también es una hora pedagógica, que es la hora lúdica de transmitir lo que se conoce, de ser fuente para terceros de aquel camino ya recorrido. Profe, a ver si yo entendí, esa podría ser una hora, puede que sí, puede que no, puede ser una hora recomendada, de acuerdo a lo que usted dice, también para las relaciones de pareja. Claro, es la hora del amor, el placer, el sexo, la conexión profunda con el otro. De 8 a 10 de la noche. Ahí esta es una hora donde se rescatan las relaciones, donde nadie pelea, donde uno reclama y el otro le lleva a uno la idea. Entonces es una hora muy armónica en donde todo fluye muy fácilmente y por eso es una hora de concordia, de resolver, de solucionar, de armonizar. Y es una hora donde, lógico que la gente anda ocupada en sus cosas, pero es una hora donde uno debería acostarse. Tranquilo, si ustedes tienen alguna duda sobre la personalidad y las horas que ha dado el profe, devuelven este capítulo y repiten ese pedacito. Profe, no me lo van a perdonar, obviamente los que nacieron después de las 10 de la noche hasta la medianoche. Bueno, nos falta también qué pasa al amanecer, o usted nos dirá ahí cómo van las horas. Sí, de 8 a 10 de la noche se llama... De 10 a 12 sería. De 10 a 12 de la noche se llama la hora de las raíces. Es una hora contraria al mediodía, porque el mediodía, el sol canicular del mediodía, en cambio la medianoche es donde el organismo está en pleno receso, en pleno reposo, y los procesos automáticos del organismo toman el control, y por eso quien nace a esa hora está atado a sus raíces y a su familia. Tiene un poderoso lazo con el papá o con la mamá, y le es muy difícil desligarse de ellos. Y lo usual es que diga, para mí lo máximo es mi familia, mi hogar, mi casa. Eso piensan en su casa y eso, mejor dicho, se derriten porque esa es la fuente de le llaman pitis y papitis. Sí, y les cuesta por culpa del peso familiar casarse, organizarse, etcétera. Y uno podría señalar que es la hora de todos los temas domésticos, entonces las cargas familiares, las responsabilidades domésticas, la plata para la familia, o sea, los temas de la familia son como la gran prioridad y es posible que tengan capacidad de protagonismo en su propio país, porque se llama la hora de las raíces, la hora de quien está empalmado con sus raíces, y estamos en un país y entonces ese país nos enraiza, nos conecta, y por eso quienes nacen a esa hora tienen dos posibilidades en la vida: una, dedicarse a los temas domésticos y familiares, atender los asuntos de sus seres queridos, o por el contrario decir, yo quiero hacer algo por este país, yo quiero que mi vida tenga una implicación colectiva, yo quiero hacer cosas por otros, para otros y hacia otro. Ya. Profe, después de las 12, ¿hasta dónde vamos? ¿Hasta las 6 de la mañana o también se fracciona ahí? De las 12 hasta las 2 de la mañana. De 12 a 2. Esa es la hora en donde el sol va migrando a un nuevo escenario, porque es que hay que tener en cuenta que el sol tiene 4 ritmos. El ritmo que va de medianoche hasta mediodía, de mediodía hasta medianoche. Pero de 6 de la mañana a 6 de la tarde tiene un ritmo y de 6 de la tarde a 6 de la mañana tiene el otro ritmo. Son 4 ritmos. Y cada vez que empieza el sol, un ritmo es un ritmo en donde el sol inicia simbólicamente bajo la luz de la fragilidad. Y esa fragilidad conlleva que quienes nacen en esos márgenes son de 6 a 8 de la mañana, de 12 del día a 2 de la tarde, de 6 a 8 de la noche y de 0 horas, de 12 de la noche a 2 de la mañana. Se llama la hora de los migradores, entonces son horas de viajeros, de andariegos, aunque quizás no tengan la disposición de ir tan lejos como los que nacen de 12 del día a 2 de la tarde, pero es la hora de los académicos, de los intelectuales, y es normal que quien nace a esa hora le diga a uno, no, es que estoy leyéndome un libro, estoy estudiando. Entonces hay gente que toda la vida estará estudiando rodeada de hojas, papeles, escritos y libros, y tienen en la vida una función o una misión que es la de transmitir lo que saben, y están atados a sus hermanos. Es normal verles preocupados por los carros, por los vehículos, por los viajes, aman desplazarse y les cuesta asentarse en un lugar de una manera más definitiva. Vayan revisando en este episodio de No te lo puedo creer, su hora de nacimiento y esos detalles que de pronto usted no entendía de su personalidad o de la personalidad de un familiar, de su esposa, de su esposo, de su mamá. Pues esto también podría darle una idea para uno conocerse un poco más. Profe, en teoría entonces sigue la fracción que es de 2 de la mañana a 4 de la mañana. Sí, de 2 a 4. Esa es una hora, es que existen 4 horas sólidas. Sólidas porque hay una continuidad.
así como mencionaba, de 8 a 10 de la mañana, que es donde luego de que la gente come, la gente está tranquila, no necesita nada. Entonces de 8 a 10 de la mañana es la hora del beneplácito y del gozo. Entonces quien nace ahí siente que la vida le da bendiciones, le ofrecen las cosas sin mayor novedad y son personas estables. De la misma forma, quienes nacen de 2 a 4 de la tarde son estables de procesos largos, aunque las complejidades de la vida pues son más que una realidad. De 8 a 10 de la noche también es una hora de procesos eternos y quien nace a esa hora es estable, firme, sólido y cuando quiere cambiar es como si no pudiera. Y de la misma manera ocurre de las 2 a las 4 de la mañana, que se llama la hora de la seguridad y la solidez. ¿Por qué? Porque es la hora donde el organismo termina de fijar todos los nutrientes y donde el organismo se apresta para el despertar que debe producirse entre las 4 y las 6 de la mañana. Entonces es una hora de personas firmes, estables, preocupadas por la economía, porque la economía, hablando del proceso biológico, la economía del organismo accede al pico más alto y donde el organismo se prepara para uno poder levantarse, cosa que es difícil, pero de 2 a 6 de la mañana, de 2 a 4 de la mañana se le llama la hora de la seguridad. Entonces son personas muy preocupadas por el dinero, por la parte financiera, casi siempre asumen la carga económica de sus seres queridos, de sus parejas y están más preocupados por el dinero que nadie. Se le llama la hora del empresario, del negociante, porque le interesa acrecentar sus arcas. Listo, profe. Y ahí vamos completando ya el ciclo completo del día, que es las personas que nacieron de 4 de la mañana a 6 de la mañana. Sí, esa hora es una hora particular porque marca 4 momentos. De las 4 a las 6 de la mañana, de las 10 a las 12 del día, de las 4 a las 6 de la tarde y de las 10 hasta las 12 de la noche. Esas son horas en donde la naturaleza cobra vida. ¿En qué sentido? En el sentido que de 4 a 6 de la mañana, antes de las 4 todos los animales están durmiendo. Antiguamente los seres humanos también estábamos durmiendo a esas horas por la luz. Pero sucede que de 4 a 6 de la mañana el sol empieza a proyectar sus primeros haces de luz y esos hechos conllevan a que todos los seres vivos tengan cambios en sus ritmos. Todos los seres diurnos se despiertan y los nocturnos se disponen a ir a dormir. Así que es un momento en donde todo cambia y la naturaleza despierta, se reconecta nuevamente y ese impulso de la vida les lleva a quienes nacen a esa hora a ser personas dinámicas, luchadoras, activas, guerreras, batalladoras, fronteras, claras, directas. Todo lo hacen ellos con sus propias manos y hay gente que cuando los años transcurren dicen: increíble cómo yo me he hecho a pulso. Es que yo solo lo he hecho, yo mismo lo he hecho, yo sí me he dispuesto. Entonces son horas de líderes y la vida les presiona para asumir liderazgos. Quienes nacieron en esos márgenes de tiempo. Es como por ejemplo una hora a la que no nos referimos, que es de 10 a 12 del día. Quienes nacen a esa hora nacen con el sol encima, el sol en el medio cielo, en el lugar más alto del cielo. Son personas que nacieron para brillar y para sobresalir y destacarse de una u otra forma. Y su función es ser gestores, promotores y propiciadores de cosas. De la misma manera, quienes nacen de 4 a 6 de la mañana tienen un liderazgo, aunque no quizás sea un liderazgo sobre los otros, sino sobre ellos mismos. Impacientes, impulsivos, irascibles, fuertes, vehementes, hacedores, creadores, forjadores de las cosas, y lo más normal es que tomen decisiones inesperadas y de un momento a otro sus vidas cambien con relativa frecuencia. No lo puedo creer. Revisando, por ejemplo, hay generalidades de los signos que también como en la hora lo ayudan a identificarse en su personalidad. O sea, que uno dice, mire, hay algo que no es negociable en los Aries porque son así y así, o pasa con los Aries esto. ¿Sí hay generalidades marcadas en los signos? Sí, así es. Realmente en la astrología existen unas 3 o 4 columnas en las que uno se ampara para elaborar mediciones sobre el proceder humano. Una, nuestro signo de nacimiento, el cual deviene de la traslación de la Tierra. Hay un segundo signo originario de la rotación de ella que se llama signo ascendente, y 3, la hora de nacimiento. Como tú bien lo mencionas, el signo de nacimiento, entonces uno dice la traslación de la Tierra, y todos los signos tienen una serie de características propias que son muy vívidas. Por ejemplo, tú hablas del primer signo zodiacal, los Aries. Los Aries es ese signo que parte de la primavera, donde la naturaleza toma vigor, toma vida. Así que los Aries nacieron impetuosos, irascibles, acelerados, intensos, vehementes, y lo más normal es que tengan la razón de una u otra manera. Son bullosos, ellos hacen bulla, donde llegan ellos hablan duro, golpeado, y son personas que están expuestas a decir sus 4 verdades una sobre la otra, no como esa gente que dice voy a pensar lo que... No, los Aries hablan y después piensan. Entonces es un signo que asimismo habla de una poca gasolina, o sea, tienen el poder del inicio pero no tienen el poder del término. No hay personas más animadas para emprender algo que un Aries. Por eso si uno quiere emprender una empresa, lo mejor es llamar a un Aries que le ayuda a montarla, pero ya cuando está medio montada se va. Así que esa poca gasolina indica que su poder está en los inicios, no está en los términos. Como
un Aries cuando se enamora. No hay persona más animada que un Aries cuando el amor llega a su vida. Solamente que para un Aries, cuando la pretendida o el pretendido le dice, no quiero saber nada de ti, ahí mismo el Aries dice, empezó a decirme que sí. Entonces, los Aries nacieron convencidos de sus propias verdades. Marte, que es el astro relacionado con Aries, habla de personas irascibles, un tanto agresivas, instintivas por excelencia, arrojadas y temerarias. Por ejemplo, los padres que tienen a sus hijos Aries deben tener mucho cuidado porque les encanta el peligro, lanzarse donde sea. Son de una motricidad gruesa, fuerte, desarrollada, así que ellos están como ese término que se utiliza, todoterreno. Ellos, los Aries, son todoterreno. Los niños les encanta el piso, echarse al piso, arrastrarse, ensuciarse, a las que vengan. Eso es normal de los Aries. Y es lógico que ellos sienten que hay una palabra que es yo soy, y por eso ellos sienten que todo lo pueden hacer. Y entonces de allí la temeridad y esa disposición para poder doblegar cualquier fuerza en su contra. Ellos no tienen miedo a nada ni a nadie, y eso les acarrea 1001 líos. Entonces se llama el buscapleitos. El Aries es normal que esté siempre metido en un lío, en un problema. Y como a la luz de la astrología uno piensa que los guerreros tienen mala suerte. ¿Y por qué uno piensa que los guerreros tienen mala suerte? Porque uno le va a dar algo al guerrero, a la persona luchadora, y dice, no señor, yo solo puedo. Entonces el Aries no es que tenga mala suerte, sino que él está convencido que él solo puede conquistar el mundo y que con él es más que suficiente. Entonces le cuesta recibir. ¿Le cuesta recibir ayuda? Sí, le cuesta recibir. O pedirla. También le cuesta mucho. Él está convencido que él nació fue para dar, para ayudar y para ser fuente en la vida de terceros. Ojo que hay algo muy interesante de este capítulo, de este episodio de No te lo puedo creer, y es que ustedes pueden ir también uniendo su hora de nacimiento con estas generalidades que nos está dando el profe Ricardo Villalobos sobre cada uno de los signos. Yo sé que hay muchos que están súper pendientes. Ya pasamos por Aries. ¿Y qué signo sigue, profe, para mirar generalidades como Tauro? Tauro. ¿Qué pasa con los Ojo, Tauro? Tauro es el segundo signo de la primavera, propio de personas que aman lo bello, así como la primavera, que salen las flores y los aromas. Por eso Tauro es el signo del placer y del gozo. Es el periodo en el cual, hablando del proceso histórico que sugiere el hemisferio norte, es el periodo en donde muchos animales inician su proceso de gestación. Por eso Tauro tiene que ver con el placer, con la sensualidad. Quizás no la sexualidad como tal, pero sí la sensualidad. Es un signo de fertilidad por lo mismo. Y como es el tiempo en donde salen las flores, entonces uno dice, ay, sí, la belleza, el color. Y los tauros son artísticos por excelencia. Y es lógico que el toro, que es el animal propio del signo de Tauro, nos habla que es un animal absolutamente territorial. Y los Tauro, pues por lo mismo, son celosos, tercos, obstinados, obsesivos. Para ellos contar con lo que tienen y afincarse en lo que poseen es lo de mayor estima. Y su persistencia no tiene parangón, su tenacidad no tiene comparación. Si un Tauro dice, voy para allá, allá termina. Lo único es que, como es el tiempo de la abundancia en el follaje, porque con Aries empieza la naturaleza del reverdecer y con Tauro aumenta el follaje. Entonces los Tauros están convencidos que nacieron para la riqueza y se llama el signo de la prosperidad y de la expresión pródiga. Por eso donde está un Tauro siempre hay dinero, siempre hay plata, y si uno se asocia no hay nada como hacerlo con un Tauro, porque esos Tauros tienen la capacidad de multiplicar la plata. Pero lógico, los Tauros dicen primero yo, segundo yo, y necesito resolver mis cosas económicas, aunque hay algunos Tauro que de pronto por esa expresión espiritual puede ser que digan estoy renunciando a muchas cosas que la materia sugiere. O sea, se da prioridad para él. Sí, porque es el bienestar. Los Tauros están convencidos que si ellos están bien, todos han de estar bien. Pero de todas maneras es un signo de tierra, de personas que son objetivas, prácticas, lógicas, concretas y, como les decía, un tanto escépticos. Por eso ellos se dejan llevar por el sentido común. Casi siempre se preocupan por el mañana. Cuando les da la locha y la pereza no hay quien los levante, porque son de procesos largos. Pero una vez que se animan en algo, de ahí no los saca nadie. Por eso la persistencia es infinita. Un Tauro, ¿en qué se preocupa en el amor? De la estabilidad, la seguridad, y está muy pendiente de que la persona con la que están siga siendo, continúe y persista, porque ellos prefieren lo conocido que lo por conocer. No son animados de arriesgar lo que tienen. En cambio los Aries, ellos arriesgan hasta lo que no tienen, convencidos que les puede ir bien. El Tauro dice no, aquí hay que organizarse muy bien, ser muy cuidadosos, no puedo tomar decisiones locas, debo ser muy cauto. Eso es. En este episodio de No te lo puedo creer, yo sé que muchos quedan con dudas, se quieren volver a repetir las generalidades que dijeron. Pues ahí está, estamos a esta hora, ya hicimos la tarea de las horas. ¿En qué hora nació usted? Que fue como arrancamos este episodio de No te lo puedo creer. Ahora estamos con generalidades bien interesantes que pueden definir la personalidad de los signos. Después de Tauro, vamos con el tercer signo, que es ¿cuál, profe? Géminis. Géminis es ese ciclo, si se trata de las sugerencias del hemisferio norte, en donde ya las flores están en ese proceso de polinización. Y ese hecho, ese acontecimiento manifiesto en la naturaleza
naturaleza conduce a la presencia de una cantidad de mosquitos, animalitos, de abejas, pero también la incidencia del aire, para que la polinización sea una realidad. Así que los Géminis son así, como el mosquito que se mueve, como el aire que se desplaza, como la abeja que va de flor en flor. Así que los Géminis necesitan cambiar, migrar, moverse, variar, valorar otra opción. Por eso el signo más dubitativo del zodíaco, Géminis. Ellos tienen dudas, indecisiones, ambigüedades, dudas. Si se trata del amor, por ejemplo, es normal que el Géminis esté con dos personas simultáneamente y no haya qué hacer. Aunque hay otros signos que también hablan de algo parecido, pero Géminis es el rey de esas dualidades. El símbolo de este signo son dos muchachos abrazados, dos hermanos, según la mitología Castor y Pollux, dos extraordinarias estrellas, una de origen humano y otra de origen divino. Y por esa razón, cuando uno dice Géminis, dice la comunicación, la hermandad, porque son dos hermanos en este caso. Así que para un Géminis lo que más importa es la comunicación y la expresión fraterna. ¿Qué preocupación tiene la persona que se casa con alguien de Géminis? Los amigos que tiene su pareja, porque los Géminis tienen amigos en todos lados. Y cuando la amistad en una relación de un Géminis declina, sucede que esa relación está por acabarse. Si el diálogo pierde vida, para un Géminis se acabó lo más importante. Pero lógico, tienden a ser dispersos. Algunos colegas llaman el mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. ¿Por qué? Porque los Géminis nacieron curiosos. Ellos necesitan estar en todo, hurgar en todo y viajar, porque es un signo de personas que se desplazan, que migran. Les cuesta quedarse en un solo lugar. Algunos le llamamos las veletas vivientes, porque es como para donde sopla el viento. El viento sopla para allá van. Se devuelven. Entonces son flexibles y maleables. La capacidad de adaptación de un Géminis, realmente nadie tiene eso. La capacidad de fluir ante las circunstancias, tal cual lo hace un Géminis, en verdad eso es algo sorprendente. Y si uno quiere un buen amigo, el Géminis está allí presente. ¿Ah, sí? Sí, Géminis es un brother, es un hermano, es un amigo. Aunque quizás se exponga a cambios y a migraciones y uno diga quiero la amistad de preferencia. No, porque Géminis él habla con todo el mundo. Ya hablamos de Aries, hablamos de Tauro y hablamos de Géminis. ¿Cuál sigue, profe? Cáncer. Cáncer, uno siempre dice el cangrejito. Sí, es exactamente el cangrejo. Pero ocurre que el cangrejo tiene una caparazón y los cáncer se amparan en su caparazón. ¿Pero qué significa eso? Uno dice, ¿yo para qué necesito protegerme? ¿Yo para qué necesito una caparazón? Seguramente los cáncer eligen para la vida una serie de intranquilidades que pueden ser fuente de temores, de miedos, de inseguridades, y por eso necesitan conseguirse una coraza para ampararse del mundo. Puede que se sientan señalados, tildados, juzgados, pero son de una sensibilidad abrumadora. Uno ve su caparazón dura, uno ve que el cangrejo muere y la caparazón sigue ahí, pero los tejidos son muy delicados. Por eso se dice que el cáncer tiene una cara para afuera, una cara con el mundo, que puede ser el ogro del zodíaco, pero sin embargo no hay persona más sensible que una persona del signo de cáncer. A los cáncer les afecta absolutamente todo y ¿son muy trascendentales? Sí, esa sensibilidad los lleva hacia dos dimensiones precisamente, hacia la dimensión de la sensiblería, que me afectó tu mirada, me afectó tu palabra, me afectó tu actitud, me afectó que no me hablaste o que me hablaste, pero también es la sensibilidad hacia otras esferas. Por eso es el signo de la espiritualidad, del misticismo. Y es normal que una persona del signo cáncer le diga a uno, soñé contigo tal cosa y resulta que fue cierto. Entonces esa capacidad perceptiva que tienen los cáncer rebasan todo tipo de fronteras. Uno por eso le llama el signo del poeta, del romántico, del literato. Es gente que tiene una inspiración especial, tienen la habilidad innata de colocarse en el lugar del otro. Les toca trabajar mucho los resentimientos, les toca aprender a pasar la página de los dolores viejos, de declinar a las preocupaciones antiguas, y en la medida en la cual trabajen esos aspectos pueden encontrar una senda de una vida plena. Tienden a ser dependientes emocionalmente. Si no me amas, me muero. Si te vas, también. Bueno, y si estás pero no eres como yo quisiera, también me siento de muerte. Entonces a los cáncer les toca trabajar mucho ese mundo de la piel, ese mundo de las emociones. Están atados a su familia y particularmente a la mamá, como si la mamá fuese el dínamo y la fuente que nutre su hacer y determina su vida. Hoy, en este episodio de No te lo puedo creer, ustedes pueden pegar una revisadita a esa personalidad que usted tiene, o incluso puede entender la personalidad de esa persona con la que usted convive, familiar, amigo, que a veces incluso conocer ese tipo de detalles también ayuda a uno a tratar un poco a las personas, ¿no? Yo creo que uno conocer estas generalidades de los signos le ayudaría a entender ciertos comportamientos de familiares, que es más como tratar de entenderlos, ¿no? Porque es eso. Sí, los griegos decían, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Y la clave
base de la evolución humana está relacionada con el autoconocimiento. Cualquier herramienta de la que podamos valernos tendientes a conocernos a nosotros, a entender al otro y a fluir inteligentemente ante aquello que elegimos y ante aquellas personas con las cuales convivimos, eso es algo de un valor indescriptible, más aún cuando uno tiene una serie de ideas de cómo debería ser la gente. Pero la gente en realidad es como es, y el único que podría cambiar de pronto sería uno, pero los otros siguen su curso como son. Profe, ¿cuál es el quinto signo? Leo. Leo es el signo de la estabilidad, de la seguridad, de la continuidad, de la permanencia. No por nada uno habla del león, y el león pues es un animal igualmente territorial, fuerte, poderoso, vistoso, así que los Leo tienen una capacidad de tornarse visibles a donde sea que vayan, pero también tienen esa confianza en ellos mismos y esa certeza que les va muy bien. Uno a este signo le llama el signo no solo de la autoconfianza, sino de las certezas en los buenos frutos y en los buenos resultados de lo que hagan, de lo que decidan y de lo que emprendan. La tenacidad de los Leo no se compara con nada. Uno bien dice también que el león es el rey de la selva. Entonces los Leo tienen alma de reyes, y lo que es esa capacidad de sobresalir en el medio donde se desenvuelven es algo que les pesa sobremanera. Entonces tienen un liderazgo, tienen un poder sobre los demás, aunque el orgullo puede también convertirse en un talón de Aquiles y ser fuente de algunos problemas. Los signos de la terquedad son Tauro, Leo especialmente, así que si encuentran el camino de la tolerancia y de la flexibilidad, pues eso puede estar muy bien. Cuando un Leo se empeña en algo, ¿quién lo convence de otra cosa? Eso es muy difícil. Ese término popular que dicen, por donde meto la cabeza, por ahí salgo, eso es propio de los Tauros y de los Leo, cuya firmeza y tenacidad se evidencia en los hechos. Pero de todas maneras, Leo está relacionado con ese periodo del año en el que las frutas ya han madurado y se ven bellas, vistosas y hermosas. Y ante ese sol canicular propio de un signo veraniego, los Leo tienen la capacidad de sobresalir y de hacerse notar, pero también de ufanarse de lo que tienen, porque es como si ya tuvieran toda la cosecha ahí y ellos se ufanan que la vida les da, les ofrece. Entonces los Leo de lo primero que hablan siempre es de ellos mismos. Su ego rebasa todos los límites y todas las fronteras y es algo sobre lo que les toca trabajar, pero cuando avanzan bajo la senda de la lealtad, no hay persona más leal que un Leo. Ustedes en este episodio pueden hacer algo interesante y es pegar una revisadita a los signos que ya hemos hablado a las horas, y si tienen dudas pues devuelven este episodio de No te lo puedo creer y repasan cada cosa del signo que les interesa, también porque a uno le interesa no solo su signo, sino también el signo de la pareja con la que está, de las personas con las que convive. Hemos hablado de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo. ¿Cuál sigue, profe? Virgo. Para analizar el signo de Virgo hay que tener en cuenta si se trata del ritmo del año a la luz de ese hemisferio norte, que es el signo en donde ya la cosecha está lista para ser bajada, y es precisamente el periodo en donde las culturas, las comunidades antiguas lo que hacían era recoger frutas por doquier, y se llama el tiempo de la cosecha. Pero cuando uno tiene una cosecha, ya sabe uno que le toca bajar las frutas, y no solamente bajarlas, sino seleccionarlas, y después de seleccionarlas, organizarlas y ordenarlas y acomodarlas en el lugar respectivo. ¿Y qué se requiere para seleccionar las frutas? Criterio. Y por esa razón los Virgos son perfeccionistas, es como si nacieran con una lupa en la mano tendiente a encontrarle el pero, el cómo, el para qué, el de dónde, el hacia dónde a todo, y tienen una capacidad de análisis realmente abrumadora. Tienen alma de detectives, tienen capacidad de científicos porque necesitan hurgar para encontrar la otra explicación. Y los Virgo, como es la época donde está la cosecha, están muy ocupados, no como Tauro, por ejemplo, que llega en el momento en donde ya Aries empezó, la vida empezó y la vida le da todo. No, los Virgos siempre están atareados, ocupados, haciendo mil cosas, y uno le dice al Virgo, ¿y qué estás haciendo? No, es que estoy muy ocupado, estoy en una tarea, estoy comprometido. Así que lo usual de quienes nacen bajo este signo es que el compromiso les pese en el día a día sobremanera y que les sea difícil soltar las responsabilidades que tienen encima. Pero también es un signo contrario al éxito, porque quienes nacen bajo el signo de Virgo dicen, vaya y brille usted que yo estoy un poco ocupado acá, vaya usted allá a perder el tiempo allá que le den esa medalla, que eso no sirve para mucho. Entonces Virgo es un signo de cooperación y de servicio, y su capacidad de hacer no tiene parangón, y donde está un Virgo las cosas funcionan o funcionan. Y existen dos tipos de Virgo, hagan cuenta, como los más perfeccionistas, los más ordenados, los más juiciosos, y los otros, los más desordenados, que uno les dice, bueno, y ese desastre que tienes ahí, no, yo tengo todo ordenado, yo sé dónde está todo. Pues tienen un orden diferente al que uno tiene, pero sí son supremamente comprometidos en lo que hay que hacer. No siempre les es fácil expresar sus sentimientos. Uno bien podría decir que quienes nacen bajo el signo de Virgo tienen luchas en el plano afectivo, quizás tienen algunos vacíos, seguro porque siempre están trabajando, y cuando uno se la pasa trabajando y desatiende a la pareja, pues cómo no va a haber problemas. Es normal que la pareja le diga, oye, pero es
que tú no eres tan expresivo como yo pensaba y como yo esperaba, como esperaría. Entonces a los Virgos les toca ingeniársela para sacar tiempo para sus parejas y para expresar lo que duerme en su corazón. Estamos en este episodio de No te lo puedo creer. Hoy nos acompaña el profe Ricardo Villalobos, hablándonos un poco de ese comportamiento y de esas características que tiene o que tenemos nosotros, nuestra personalidad, de acuerdo a la hora en que nacemos, la fecha, que también es fundamental, importante, y la fecha pues que también va ligada obviamente al signo. Profe, ya hemos hablado de los primeros, vamos en la mitad del camino, con los primeros 6 signos del zodiaco. Después de Virgo, ¿cuál sigue? Libra. Libra es el signo de la balanza. ¿Y de dónde viene la balanza? Viene del periodo del hemisferio norte, particularmente, que es un referente astrológico de gran estima, donde el día dura lo mismo que la noche. Y ese hecho habla del equilibrio. Es hablando de sus raíces etimológicas, equilibrio y noche, o sea, es noctio, noche, que es la paridad en la duración del día y de la noche. Eso quiere decir el equinoccio. Pero en el caso de Libra es la balanza, así que los Libra tienen una necesidad fervorosa. ¿Y cuál es esa? Que nadie tenga problemas, que todo esté bien. Y se sacrifican para que todo esté perfectamente y se olvidan incluso hasta de ellos mismos. Pero como la balanza tiene 2 platillos, lo usual es que los Libra también tengan grandes dudas. Hay 2 signos dubitativos, Géminis y Libra. Y cuando el Libra ya está decidido, surge una nueva posibilidad y dicen, bueno, al fin, ¿qué voy a hacer con mi existencia? Es un signo de personas bendecidas por la vida generalmente, porque es un signo correspondido con Venus, que es el signo de la armonía y el equilibrio. Y donde están los Libra siempre hay soluciones, siempre hay claridades. Donde están los Libra, generalmente los demás resuelven sus conflictos y superan sus diferencias. Pero lógicamente que como pertenece al elemento aire, pues su mundo es el mundo de las ideas, y ellos tienen ideas hasta para repartir, tienen ideas, proyectos, planes, expectativas de cosas, ideas para lo nuevo, y lo normal es que siempre tengan una opinión un poco distinta a lo que nosotros tenemos sobre cualquier actividad que hay que realizar. Pero su función es eminentemente armonizadora. En el área de la pareja casi siempre dan con parejas que tienen un carácter fuerte, tienen que ser muy pacientes, y de hecho lo son. Los antiguos tiene el perfil para buscarse parejas de un carácter fuerte. Sí, de un carácter fuerte. Y por otro lado, pues ellos, como no quieren el conflicto, ellos pueden ceder demasiado terreno, y cuando uno cede tanto terreno, llega un día donde dice, caramba, ¿yo para qué di tanto? ¿Para qué cedí tanto? Libra es el signo de los arquitectos, de los artistas, tienen una sensibilidad hacia lo bello, hacia el color, hacia la forma, por eso se le llama el signo del artista, el arquitecto, el diseñador y aquel que tiene como esa conexión con el arte. Ahí está, los Libra, y cada uno para que vaya revisando su signo y revise esos aspectos que de pronto también dice, oiga, sí, yo soy así, me toca aguantarme o me tienen que aguantar, o conozco a mi pareja que es así, y empieza usted a entender detalles. Entonces, en este episodio usted puede pegarle una revisadita a la hora, que fue lo que arrancamos hablando con el profe, dependiendo de la hora que usted nació, unas características específicas, y ahora con los signos. Después de Libra, ¿qué sigue, profe? Escorpión. El alacrán, pues uno siempre dice el alacrán tiene veneno, y por esa razón los escorpiones tienen una gran capacidad regenerativa o autodestructiva, y les toca saber manejar esas energías, porque si se trata de la capacidad de cambio, el hecho de que tengan veneno, uno dice, uy, pero tienen un poder, es un poder interior el que tienen, que si lo orientan adecuadamente se convierte en el bálsamo que ayuda a que los demás puedan resolver todos sus problemas, sus líos, sus dificultades. Pero los escorpiones deben medir atenta y cuidadosamente sus palabras, porque lo normal es que tengan veneno en ellas. Entonces el poder que tienen tan grande con el verbo y la expresión da pie a que los demás se sientan heridos, abatidos, afligidos, heridos, etc. Como escorpión llega en el periodo del año en donde las hojas ya han caído, donde en el piso están las hojas que tuvieron vida, los frutos que no se pudieron recoger, muchos animales que no pudieron escapar a ese tiempo otoñal, y es el periodo en donde la naturaleza se descompone. Las hojas empiezan un proceso de metamorfosis y de transformación. Por eso a Escorpión se le llama el signo de la muerte y por ende de la resurrección. También se le llama el signo del ave fénix, así que es normal que el Escorpión diga, estoy muriéndome, estoy en crisis, pero también estoy resucitando, y yo soy el ave fénix que he decidido renacer, rehacer mi vida y transformarme. Entonces quienes nacen bajo este signo deben tener contenido, deben encontrarle un sentido mucho más profundo a la vida, un sentido trascendental a la vida, para que así los problemas no se evidencien en los hechos. Tercos, obstinados, obsesivos. Otro signo terco. Sí, esos son signos de procesos largos y de una permanencia en sus dinámicas personales. También les toca trabajar mucho los resentimientos, tienden a vivir en el pasado, atados a lo que les dolió, a lo que les pasó. Se considera como el signo más sexual del zodíaco, el sexo, las pasiones, y esas pasiones pues los hacen extremistas. Entonces los escorpiones van del día a la noche, del blanco al negro
y son extremistas radicales, intensos, voluntariosos, apasionados y pues la palabra es excesivos, o sea, todo tiene un exceso y si caminan por el lado amable, pues qué bien, pero tienen que tener mucho cuidado con los vicios, con el licor, si se dedican a fumar o tienen una fijación con no sé qué cosa, eso para salir de eso les es difícil, así que los escorpiones cuya tenacidad se evidencia en los hechos tienen que saberla orientar constructivamente y lo más importante, perdonar, sacarse las espinas, echarle tierra al pasado, mirar hacia el mañana con una buena actitud y tener una motivación espiritual. De acuerdo a lo que usted nos ha dicho, profe, los Tauro, los Leo y los Escorpión entrarían en el mismo grupo de los tercos, ¿cierto? Sí, esos signos hacen parte de un cuadrado que se llama el cuadrado de los signos sólidos y estables, que son los signos de las estaciones que hablan de una permanencia en sus procesos. Y entonces son estables, firmes, sólidos, echan 20.000 cargas sobre sus hombros, se quejan que nadie hace lo que ellos hacen porque ellos están ahí respaldando procesos. Profe, vamos ahora, para seguir avanzando con esos signos en este episodio, y sé que hay todavía muchos que siguen pendientes que salga el suyo o alguno que les interesa por su esposa, su novia, su novio. Después de Escorpión, ¿a cuál llegamos? Sagitario. Sagitario Es el signo, hablando del hemisferio norte, propio de ese periodo en donde ya, luego de que la naturaleza entró en ese proceso otoñal, en donde ya pues las frutas escasean, el clima se torna riguroso y complejo, donde la temperatura desciende y en donde a raíz de eso las aves, en vista que no hay nada que hacer, levantan vuelo. Las aves migradoras se disponen a recorrer largos trechos en aras de encontrar el oasis anhelado. Y los grandes animales de la misma forma se disponen también a viajar y a recorrer penosos trechos en aras de encontrar un espacio mucho más propicio, mucho más favorable para la vida. Así que lo normal es que los sagitarianos tengan alma de andariegos, alma de exploradores, y ellos viven siempre en un avión, aman el viaje, vibran con el viaje, resuenan con el viaje, consideran que viajar es lo máximo en la vida y que lo que tienen que hacer es simplemente soltar sus amarras, declinar a las verdades que traían y darse cuenta que hay otros caminos con los que vale la pena ser consecuentes. Alegres, jocosos, joviales y expansivos, divertidos, juguetones y de equipaje ligero. Cuando un sagitario le dice a uno, cuenta con eso por hoy, mañana y siempre, uno ya sabe que es hasta el próximo invierno, porque ellos necesitan cambiar. Es un signo también de encrucijadas, de dualidades. Es normal que tengan épocas donde no saben qué hacer, en donde van, vienen, suben, entran, bajan, cambian, migran. O sea, como cuando uno no sabe qué va a hacer con su existencia, y por esa razón es un signo ambiguo. Pero Júpiter, que es el planeta que rige a Sagitario, nos habla de personas con una suerte sin parangón. Las oportunidades que la vida les ofrece, las bendiciones que la vida les da. Es como cuando uno se queda aterrado porque uno dice, increíble, ¿cómo se les dio eso? Sí, uno no entiende, pero la suerte del Sagitario es admirable, es una cosa maravillosa. Puede que sean un poco dispersos, que dispersen sus esfuerzos, que quieran estar en muchas cosas simultáneamente, como están llenos de ilusiones. Fíjate que el signo de Sagitario tiene que ver con el centauro, que es ese animal mitológico que en sus manos tenía un arco con una flecha dispuesta a salir. ¿Pero para qué es eso? Para cazar un animal que está corriendo. Pero para abatir al animal que está corriendo tiene que apuntar con su flecha un poco más adelante, porque si no, no lo puede abatir. Y por eso Sagitario es un signo predictivo, y al ser un signo predictivo se llama el signo de la adivinación. Así que los Sagitarios generalmente ellos siempre tienen cábalas sobre el futuro, ideas sobre el futuro, como por ejemplo la gente que está metida en estos temas de la bolsa, de las monedas, que ellos tienen que adivinar. De proyecciones. Sí, eso. Ellos tienen que saber qué va a pasar con la moneda de aquí a 3 meses, y ellos tienen la capacidad de mirar lejos, de adelantarse en el tiempo y de entender cosas. Por eso los antiguos le llamaron el signo de los adivinos. Profe, hoy que estamos con el profe Ricardo Villalobos, es importante que ustedes aprovechen para revisar la hora en que usted nació y esas características específicas que son interesantes, como decíamos hace un rato y como decía el profe, para uno conocerse. Y también, obviamente, la fecha, que es determinante, también con características específicas, como ya lo hemos hecho con estos primeros 9 signos. Llegamos al número 10. ¿Cuál es, profe? Capricornio es un signo eminentemente invernal. Con Capricornio empieza el invierno, y las comunidades antiguas a la llegada del invierno lo que hacían era que se resguardaban en sus cuevas o en sus cuevas fundamentalmente. Algunos construían algunos espacios adecuados, que ahora ya tenemos pues las casas y todo esto, pero en antaño lo que hacía la gente era que se resguardaba, y lo primero que hacían era mirar cuántos
cuántas personas iban a estar allá recluidas mientras que los 3 meses de invierno pasaban y con qué contaban para poder subsistir. Así que lo que hacían era revisaban cuánto pan tenían, cuántos granos había, cuántas frutas había, bueno, todo. Y lo distribuían según la cantidad de gente que estaba allí. Así que el capricorniano es el más calculador que existe. Y los capricornios dicen, yo tengo que organizar todo muy bien. No hay persona más metódica, organizada, rigurosa que un capricorniano. ¿Y en dónde tiene puesta la cabeza el Capricornio? En el futuro, porque necesita que todo marche perfectamente. Son personas estratégicas, metódicas, sistemáticas, perfeccionistas y están muy atentos para que el orden prevalezca, porque sería ilógico que después de uno organizar la comida para 100 personas, que 10 muchachos afanados allí y un poco hambrientos se coman lo de todos. Entonces Capricornio es el signo de la norma, de la ley, del tiempo, de la medida. Y por otro lado, como es un tiempo invernal, porque es el periodo en donde los rigores del clima se hacen evidentes, los Capricornios tienden a ser solitarios. Con un invierno tan crudo, uno nunca va a invitar a nadie a su casa, porque ¿quién va a ir con ese invierno tan grande? Entonces los Capricornios son solitarios, metidos en sus propias reflexiones, hurgan dentro de sí para hallar razones. Y por otro lado, el macho cabrío, que es el animal propio de este signo, es un animal que lo que hace es que sube peña toda la vida. Va trepando, escalando, después de que llega a la cumbre, se come unas hojitas y luego baja. Por esa razón se dice, donde pisa un Capricornio es lugar seguro. Los antiguos decían, donde pisa un macho cabrío es el lugar adecuado, porque el macho cabrío no puede darse el lujo de pisar en falso, porque está en un despeñadero que si pisa en falso se mata. Va. Sí, exactamente. Entonces, los Capricornio, de la misma manera, ellos planifican cada paso como si su vida estuviera en cada paso, y uno dice, pero no es tan grave. No, para el Capricornio dar cualquier paso es algo gravísimo, porque ellos consideran que si dan un paso en falso, ellos se pueden morir o puede pasar cosas muy graves en la vida de terceros. Entonces sus decisiones casi siempre se fraguan con el tiempo y evolucionan paulatinamente hasta que por último toman la decisión. Es posible que algunas decisiones, cuando ya las van a ejecutar, ya sea tarde, porque ¿de tanto pensarlo? De tanto darle vuelta y tanto sopesar, o se pasó el momento. En cambio los Aries, ellos toman decisiones de un instante a otro y ellos nunca piensan en las consecuencias. Ellos se lanzan convencidos que todo estará bien, pero el Capricornio no hace eso. Él planea, calcula, mide, analiza. Y por otro lado es un animal que sube la peña solo. Entonces por eso los Capricornios son solitarios y ellos andan en sus propios cauces. Pero la fortaleza de los Capricornios para subir esas peñas es muy grande. Por eso uno dice Capricornio, el signo de la larga vida, de la capacidad de sostenerse en la vida y de persistir así existan ventiscas, vendavales o eventualidades. Bueno, ya hemos hablado, para que ustedes se ubiquen, de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario y Capricornio. Profe, llegamos al penúltimo signo, ¿no? Acuario. Acuario es el signo donde los hielos se cristalizan, y el hecho de que los hielos se cristalicen permite que el hielo sea utilizado de diversas maneras. Uno puede mirar a través del hielo, y al mirar a través de él significa que uno podría raspar un poquito el hielo y queda cóncavo o convexo. De esa manera Acuario se convierte en ese signo fuente de la óptica, y por eso muchos optómetras y gente que trabaja en todo lo que tiene que ver con los ojos tenga que ver con este signo. ¿Por qué? Porque es el signo de quien está facultado para ir al fondo, porque es el microscopio o el telescopio, y los acuarianos, ellos están siempre dispuestos para hurgar más allá. Se llama el signo de la ciencia, de la investigación, ya sea penetrando en el mundo de lo infinitamente pequeño o en el mundo de lo infinitamente grande. Así que uno dice Acuario y uno dice, necesito encontrar la verdad. Y uno dice, pero ¿cuál verdad? ¿La verdad bien del fondo o la de más allá? Y Acuario es el signo de la astrología, de la astronomía, que son aquellos que pueden mirar, levantarse para mirar hacia otros horizontes, de rebasar fronteras de visión, de lectura, de comprensión, de apreciación. Urano, que es el astro que tiene que ver con Acuario, está relacionado, está correspondido con la electricidad, y por eso los Acuario vibran mucho con las nuevas tecnologías, todos los nuevos inventos, todo lo nuevo, lo último, eso es propio del Acuario. Es normal que los Acuario sientan que no son de la familia bajo la cual nacieron, que cuando van creciendo tampoco son de la cuadra ni del barrio donde nacieron, y ya cuando están más grandes se dan cuenta que tampoco son del país, y ya cuando el tiempo transcurre que seguro no son de este planeta. O sea, nacieron extraterrestres y ellos sienten que caminan en contravía. Es un signo de personas visionarias y futuristas con una claridad inusual y exquisita que les permite mirar hacia donde nadie más ha logrado mirar. Por eso su ingenio es sorprendente y se llama el signo de los sabelotodo. Y ellos tienden a sabérselas todas, solo que cuando se rodean de terceros casi
siempre los demás dicen, imagínate, fulano cree que todas se las sabe. Y sí, uno va a ver y sí. Los antiguos tenían un término que es, quien sabe para dónde corre el agua y dónde termina, así que eso es lo propio de Acuario. Como son del elemento aire, un tanto dispersos y tienen la facilidad de concebir las globalidades, las totalidades. Es un signo de apertura a todo. Uno le llama el signo del sociólogo, de la persona con una apertura y la capacidad de acceder a una visión amplia de las cosas, de la vida. Solo que nacieron libres, son rueda suelta, como el carro que tiene sus 4 rueditas ahí tranquilo y una sale a la loca, quién sabe para dónde. Ese es un Acuario, ese es un Acuario. El Acuario siempre siente que él nada en sentido inverso a como lo hace todo el mundo. Entonces son personas diferentes, irreverentes, están en contra del poder, de la autoridad, del jefe, del que manda, del que dirige, porque piensa que el que manda no sabe. Por ahí hay otro signo que usted también nos hablaba que le costaba el tema con el jefe, ¿no? Aries. Se va por ese mismo grupo. Sí, inclusive Leo. A Leo le cuesta obedecer. Leo siente que nació fue para mandar y los demás para obedecer. No, para que lo manden. Sí, así es. Ah, bueno. Profe, recordarles a todos que en este episodio hemos tocado las diferentes horas de nacimiento que tienen un significado especial y particular de acuerdo a la personalidad de cada uno, que ustedes también pueden revisarlo al principio de este episodio de No te lo puedo creer, pero también estamos hablando y estuvimos tocando hoy cada uno de los signos con características muy específicas. Más adelante ustedes dicen, pero venga, hay características más específicas que así yo sea ese signo tengo yo. Sí, ya vamos a hablar de eso. Pero antes, pues profe, cerremos este ciclo de los signos con el último. ¿Cuál es? Piscis. Piscis es el signo que se llama el signo de los hielos quebradizos, porque es el tiempo en donde después de ese crudo invierno y donde los hielos se cristalizaron, empiezan a derretirse y la gente que estaba en sus cuevas pues trata de salir con cierta aprehensión, porque si los hielos se rompen pues ellos pueden fallecer en el intento, y por ese motivo se considera como un signo de exploradores, de quienes necesitan explorar nuevas cosas. Curiosos. Sí, pero ellos están necesitados del alimento, ellos están en búsqueda de salvar a su familia que no tiene comida ya en la cueva. Entonces los Piscis nacen serviciales, colaboradores, tienen gran capacidad de sacrificar su vida para que los demás estén bien. ¿Son más sacrificados, profe, los Piscis o los Libra? Los Piscis. ¿Más? Los Piscis, mucho más. Porque Libra es un signo cómodo, regido por Venus, de la armonía. ¿Que le fluye? Sí, las cosas fluyen. En cambio los Piscis dicen, no, eso me toca sudarle y tengo tantas intranquilidades. Pero bueno, hace parte del triángulo de agua propio de personas hipersensibles, susceptibles, emotivas. No hay persona más intuitiva que un Piscis, más perceptiva que un Piscis, así que lo normal es que lo que sientan, eso pasa. Es posible que ellos no creen en ellos, pero todo el mundo sí cree en sus apreciaciones, sobre todo en sus presentimientos. Y hay dualidades, hay ambigüedades, dudan hasta de su sombra, generalmente están en la búsqueda de hallar el respaldo del otro, pero su poder está en el servicio y en el dar de sí. Casi siempre tienen a su lado a alguien que requiera su apoyo, su acompañamiento, y como tienen alma de psiquiatras, de psicólogos, pues están siempre pendientes de acompañar, respaldar, y su devoción, porque es el signo de la devoción y la fe. ¿Y por qué es de la devoción y la fe? Porque hagan cuenta que estamos en un invierno crudo y nada que llega la primavera y no hay comida y los niños están sin qué comer, las señoras que están amamantando también están en las mismas. Entonces lo único que le queda a uno es tener fe que pueda llegar la primavera. Por eso a Piscis se le llama el signo de la fe y de la creencia. Y cuando uno habla de alguien que nació bajo el signo de Piscis, pues nació fervoroso, y esa fe puede abarcar diversos escenarios. Por ejemplo, en el amor tienen una fe ciega en la persona que aman y no la conocen bien, no saben quién es, y con el tiempo pues se dan cuenta quién era o quién es, y a raíz de eso vienen los desencantos, porque una creencia ciega solamente genera problemas, pero de todas maneras son personas muy nobles, muy buenazas. Se llama el signo del gran corazón, de la apertura hacia el otro, y como su espíritu de servicio es lo más sobresaliente para ellos, pues siempre habrá alguien que espera su anuencia, su apoyo. Lo más valioso para un Piscis, que no cedan demasiado terreno con terceros, que tengan cuidado con la platica, que nunca presten dineros, a menos que tengan cosas de por medio, firmas de por medio, porque lo usual es que puedan sentirse avasallados allá en su buena fe. Profe, ¿qué pasa? Porque digamos que en este episodio de No te lo puedo creer, pues nos hemos dado cuenta de detalles importantes que son la hora, obviamente la fecha de nacimiento, fundamental lo que usted nos explicaba de no solo el signo de nacimiento, sino también la parte del ascendente y todo esto. Cuando uno, y esto va muy ligado para las personas que indagan sobre qué es lo que pasa cuando yo voy y me hago la carta astral, que es un tema mucho más particular, ¿no? Sobre mi signo, pero es mucho más particular. Uno debería hacer esa consulta o ese análisis a la hora de tomar ciertas decisiones
decisiones importantes en su vida, llámese un empleo, la firma de un documento, tener un hijo, montar un negocio, uno debería tener en cuenta ese tipo de cómo lo están rigiendo los astros en un momento determinado de su vida para decir, venga, mejor me espero, o le hago, o es el momento. Hay dos cosas que son importantes. La primera, el tema del autoconocimiento. Estamos en una cultura donde nos hemos olvidado de nosotros y simplemente vivimos ahí al ritmo de las circunstancias, pero el tema del autoconocimiento es de gran estima, así que una herramienta como la astrología para entender por qué somos como somos, por qué resonamos como resonamos, pues es de gran importancia. De la misma manera, es ilógico que si tenemos un invierno crudo y tenemos una tormenta muy grande, pues no vamos a salir a sembrar, tampoco nos vamos a embarcar en la chalupa allí para ir a pescar. Y de la misma forma, cuando hay un verano bárbaro, nadie sale tampoco a sembrar. Entonces hay tiempos para cada cosa. Y en la Biblia hay una parte que dice que existe un tiempo ideal para amar, para esperar, para emprender, para morir, para enfermar, para sanar. Y más o menos eso es lo que uno podría vislumbrar cuando se hace la carta astral. Y una carta astrológica le abre uno abanicos de posibilidades para identificar tiempos más adecuados. Y hay dos referentes, uno colectivo, que es la luna, que son las fases de la luna adecuadas para emprendimientos, para tomar decisiones, pero también cuando se trata, por ejemplo, de intervenciones quirúrgicas, que uno dice, ¿y esta operación cuándo será que me la hago? Entonces uno dice, mire, este día es más armónico para emprender el negocio que yo estaba por emprender, para iniciar el proceso de arrendamiento de mi apartamento, de mi casa. Bueno, esas son cosas. Así como dice el chiste, para que los astros conspiren a favor de uno en ese tipo de decisiones. Como el surfista nunca se lanza a la ola cualquiera. Él espera que llegue el momento de la ola perfecta para poderse subir, y si no es así, él nunca podrá mantenerse sobre las olas. Ah, esa es buen símil el que hace el profe. Profe, hablando de la carta astral, bueno, yo voy y me la hago por una decisión o porque tengo una decisión importante que tomar y me parece interesante. Hay un tiempo en el que sería prudencial uno hacerse la carta astral, es decir, la diferencia mínima sería 1 mes, 2 meses. Hay gente que acude al inicio del año o al término del año, y mucha otra gente lo hace para la fecha de su cumpleaños, porque el cumpleaños es rebobinar nuestros relojes biológicos, es recomenzar la vida. Y en el año que la gente planea su año y dice, me interesa en enero hacer tal cosa, muestra a ver si es el mejor mes, porque todos tenemos un mes difícil. Y en lo colectivo ese es el mes que precede al cumpleaños. O sea que lo ideal sería, o lo ideal no, sino mucha gente lo hace sobre todo cumpleaños y para arrancar el año. Sí, exactamente. Listo, profe, a propósito de eso que usted nos dice del cumpleaños, ¿qué fecha para uno como persona y de acuerdo a los astros podría llegar a ser más trascendental o importante? ¿La del cumpleaños o la cuando inicia el cumpleaños? El cumpleaños, indiscutiblemente, sí, porque el año es algo convencional. Es algo que dicen 1 de enero, pero en el curso de la historia han existido muchos inicios de los años. Por ejemplo, el año gregoriano, el año egipcio, el año árabe, bueno, así el musulmán. Bueno, el que no es modificable es el del cumpleaños. Ese sí no es modificable, nacimos en tal fecha y ahí fue donde inició nuestro proceso vital. Para esas personas, profe, que dicen, no, es que yo, o sea, ya se casan con una idea de que o yo soy de malas o para la suerte soy... ¿Sí es que nacen con ese tema o es que simplemente son periodos pero ellos lo extienden y lo exageran o uno lo exagera? Hay dos cosas sobre eso. Una, recuerdo un empresario al que asesoraba hace largo tiempo, el cual me decía que no hay empleados, no hay malos trabajadores. Lo que existen son trabajadores mal ubicados, en el lugar que no es, donde no pueden rendir, donde sus facultades no pueden salir a la luz. Y de la misma manera existen tiempos adecuados para tomar decisiones, para encontrar los momentos adecuados, por ejemplo, para pasar las hojas de vida, bueno, en fin. Profe, para las personas que, a propósito de lo que escucharon de la hora de nacimiento, de la fecha, del signo, pero sí quieren irse a ese detalle de la carta astral por una decisión importante, fundamental que van a tomar cuando escuchen este episodio de No Te Lo Puedo Creer, o también porque sencillamente se acerca la fecha del cumpleaños o se acerca un momento especial que dicen, venga, creo que de acuerdo a lo que escuché del profesor Ricardo Villalobos, este es el momento para hacerme la carta astral, donde pueden apartar esa cita y de pronto también para que ellos sepan con cuánto tiempo deben contar, porque la gente que no se ha hecho nunca la carta astral también tendrá la duda de qué tanto tiempo debe disponer para que usted con calma haga esta labor. Pues
pueden comunicarse al teléfono 232-3248. 232-3248. Ahí piden la cita. Sí, así es. Y una consulta dura más o menos 30 minutos, 45 minutos. Digamos que una hora sería la idea que ven disponibles para Sin Afán. Sí, podría decirse, sí. Bueno, pues en este episodio de No te lo puedo creer, curiosidades y cositas interesantes que hoy hemos conocido de los planetas, de la energía, de la importancia de la hora, de la importancia de tener en cuenta factores para tomar cualquier decisión, ¿no, profe? Cualquier decisión. Sí, así es. Es que hacemos parte de las estrellas y existen momentos adecuados para cada cosa. Y el momento en que nacimos marca hitos para con respecto al camino que pretendemos recorrer a lo largo de la vida. Él es el profe Ricardo Villalobos, que nos estuvo acompañando en este episodio de No te lo puedo creer.